Angelita, Señor hermoso, para que seas tú trabajando en ella, Señor, para que sea tu espíritu en ella, Señor hermoso, porque lo que ella va a decir, papito lindo, viene de ti, Señor, y tú vas a hablar por medio de ella. Tú solamente la vas a utilizar a ella como un instrumento, papito hermoso, para enseñarnos, para dirigirnos, para que nosotros abramos nuestra mente, Señor, y podamos confiar en ti. Solamente es perseverar, solamente es esperar, Señor hermoso. Yo te entrego la vida de Angelita, Señor. Nos entregamos todas estas mujeres que estamos conectadas, Señor, para que tu espíritu siempre esté con nosotros. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de por qué Dios permite las pruebas y las aflicciones y para qué. Amén. Bueno, vamos con la alabanza primero, Angelita. Señora. Y luego vemos el temita. Amén. Cada canción que hacemos es inspirada por Dios para cada tiempo. No importa lo que estemos pasando. Jesús dijo que no nos dejaría solos. En Romanos 8:31 la Biblia dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está conmigo, nada me podrá hacer frente, nada me podrá detener. Levanto mi voz en la adversidad. Yo confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Wow. Las puertas se abrirán.
conmigo estás, nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me detiene. Puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Hay un lugar en cada corazón, un anhelo más allá del sol, una respuesta a cada frustración. Es Jesús, la esperanza en mi interior, la voz que clama aún en mi dolor, una brasa lista para arder. Es Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas se rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Gozo hay que vence el temor, brisa que las lágrimas secó, su presencia la atmósfera cambió. Es Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas se rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús.
el Salvador venció. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas Él rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús, su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús, hay esperanza en ti, hay esperanza en ti. Jesús, hay esperanza. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor. Jesús, hay gozo en su nombre, libertad en su nombre, hay victoria en su nombre. Amén, Angelita. Está bien. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Santo. Me pongo en tus brazos. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine y que esto sea de fortificación para nosotras, de aprendizaje y de repaso de todo lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a hablar por qué permite Dios las pruebas y las aflicciones. Todos los seres humanos, todos, sin pensar que uno se salva, todos tenemos aflicciones. Hasta los niños recién nacidos tienen aflicción, por eso lloran, por eso se desesperan, porque o algo les duele, o tienen hambre, o tienen sed, o tienen cualquier cosa, pero desde que nacemos hasta que morimos vamos a tener aflicción. Y Dios nos permite las pruebas y las aflicciones porque Dios trata de hacer que la vida de nosotros podamos pasar por esas cosas para que aprendamos a conocer a Dios a través de la palabra. Basaremos esta enseñanza en Deuteronomio de 1 al 20, pero en esta ocasión miraremos solo el 1, 2 y 3. En el 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo he ordenado hoy, para que viváis y seréis multiplicados y estaréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En el segundo dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que tenías en tu corazón, si habéis guardado o no sus mandamientos. En el tercero dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían ni tú ni tus padres. Nadie lo había probado, nadie lo había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale la boca de Jehová vivirá en el hombre y para siempre. Las pruebas y las aflicciones se constituyen en medios por los cuales Dios nos enseña a formar nuestro carácter.
Dios las permite en nuestra vida con el firme propósito de que alcancemos madurez para así convertirnos en buenos administradores de lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. El propósito de Dios para con su pueblo, después de sacarlo de Egipto, era introducirnos en la tierra, en la tierra en la cual Él había prometido. Esto para ellos se convertía en la mayor bendición que podían recibir. Al fin, la libertad de la esclavitud y la gran prosperidad. Pero Dios, como conoce los corazones, sabe que es necesario primero formar nuestro carácter, educarnos para que podamos alcanzar madurez, con tal de que lo que Él nos da para el bien no se convierta para mal, debido a un carácter débil y cambiante. La Biblia enseña que Dios, después que le permitió al pueblo de Israel salir de Egipto, divagar por el desierto por 40 años. El desierto se convirtió para el pueblo en una escuela, pero ¿qué era lo que Dios quería que ellos aprendieran en medio del desierto? Lo que Dios quería que ellos aprendieran en medio del desierto es lo mismo que Dios quiere para ti y para mí, que aprendamos por medio de las pruebas y las aflicciones. La primera razón por la cual quería que ellos aprendieran a obedecer era para que ellos pudieran vivir. El aprender a obedecer los mandamientos de Dios no solamente te garantiza vida en abundancia aquí en la tierra, sino para que perseveren y para que la vida eterna con Dios, que Él nos tiene reservados como sus hijos. La segunda razón por la cual Dios deseaba que ellos aprendieran a obedecerle era para que pudieran ser multiplicados en la tierra donde Dios les había de introducir. El obedecer a Dios es la única manera que te puede garantizar la plena bendición de Dios y que tu vida sea una vida fructífera. Lo tercero por lo cual Dios quería que ellos aprendieran obediencia a su palabra, para que ellos pudieran entrar a conquistar la tierra que Dios les entregaba. A menos que aprendamos a obedecer a Dios, conquistaremos lo que tenemos al frente. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos encarga de planear las batallas por nosotros. Debemos obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Aunque las pruebas y aflicciones sean, al parecer, desagradables, resultan provechosas. No olvidar esos momentos de trato del Señor y de mucho aprendizaje en nuestras vidas. Dios nos permite las pruebas y aflicciones para saber lo que hay en nuestro corazón y mirar si somos fieles a Él, tanto en la escasez como en la abundancia. A medida que Dios permite las pruebas y aflicciones, se reserva lo que realmente hay en nuestro corazón. Y es allí donde Dios comienza el verdadero proceso de reafirmamiento de nuestro carácter. Dios nos aflige, nos prueba, pero también nos sustenta. Él está con nosotros en el proceso. Es la voluntad de Dios que en todo seamos agradecidos con Él, tanto en lo más pequeño como en lo más grande. Inevitablemente, después de la tormenta, viene la calma. Y detrás de la prueba y las aflicciones llega la gran bendición de Dios. No hay forma que Dios te niegue sus grandes bendiciones después de ser probados y afligidos. Dios te aflige y te prueba para formarte. Dios lo hace con el propósito de ensancharte con el propósito de ensancharte desde nuestra
desde adentro hacia afuera, me trabé, para que en el momento que Él nos bendice, puedas llegar a ser un buen administrador de todas las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Demos siempre gracias a Dios en todo, pues Él nos guiará conforme a su voluntad. Pidamos que Él nos enseñe todo lo necesario para poder entender y alcanzar la madurez que Él desea que alcancemos. Y ruego a Dios que podamos entender en medio de esta aflicción y prueba que Él nos permite, siempre tiene el gran propósito en medio de ellas. Pues nosotros hemos tenido siempre ejemplos en la Biblia sobre las pruebas, y una de las pruebas más grandes que tenemos en la Biblia es la prueba en Génesis 22, 1, 2, que comenzaron las pruebas que le permitió tener a Abraham, mandándole que sacrificara a su único hijo, y para que le permitiera entrar y para qué le permitió entrar en esta prueba. Sabemos la historia de que el único hijo de Abraham era la promesa de Dios, que ellos llegaron muchas veces a pensar que no se iba a cumplir, porque pues todos ya estaban mayores los dos y no podían tener hijos. Pero Dios no se queda con ninguna promesa que no se cumpla. Y al final de los años de ellos, pues permitió que tuvieran su hijo. Pero quiso Dios probar la integridad y la fidelidad de Abraham, y le mandó a que pues hiciera un holocausto y que fuera al monte y llevara a su hijo, a Isaac, y que lo matara. Pero pues Abraham supo que eso era lo que quería Dios, mas cuando él se llevó a Isaac, Isaac no sabía qué era lo que iba a pasar. Todos sabemos la historia. Cuando ya estaba el muchacho listo y arreglado para ponerlo en holocausto, él le dijo al padre: Padre, ¿por qué haces eso conmigo? ¿Por qué no buscamos un cordero o algo? Y entonces él le dijo: Hijo, Dios proveerá. Él en el fondo de su corazón sabía que Dios no lo iba a dejar hacer eso, pero sin embargo estaba presto a obedecerle. Y entonces, cuando ya él estaba con el cuchillo listo a matar a Isaac, pues vino el ángel y le dijo: detente, no hagas ningún mal a tu hijo. Y él pues estaba confiado en él, y ya sabemos toda la historia de que no lo mató. Después se encontraron, entonces el hijo le preguntó: Padre, ¿y dónde estará el cordero para hacer el holocausto? Porque de todas maneras había que hacerlo. Pero Dios proveyó, porque él le dijo: Dios proveerá. Él estaba confiado en el Señor, sabía que alguna cosa haría. Y vieron en los matorrales a un carnero, y con ese carnero fue que hicieron el holocausto. Pero ¿para qué quería Dios hacer esta prueba? Para fortalecer a Abraham, porque Abraham tenía que fortalecerte en la persona que amaba, que era Jesucristo, y en la fidelidad, porque nosotros tenemos que ser obedientes y fieles a Dios, y confiar en Él, no desconfiar en ningún momento. En el versículo 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, porque tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en el versículo 18 dice:
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, en la obediencia es que está la bendición de Dios. El Señor proveerá siempre. Puede ser, podemos ser perdonados y nos deja perplejos Dios, porque podemos esperar la promesa de Él mucho tiempo o no la puede dar ahí mismo, pero tenemos que esperar, tener paciencia. Dios siempre proveerá lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Las pruebas, si somos fieles, Dios y obedientes a su palabra, saldremos fortalecidos y con un aprendizaje que nunca olvidaremos. Otra gran prueba fue la que vimos en Job, y sabemos todo lo que pasó. Dios permite las pruebas porque para los cristianos es necesario que reconozcamos los propósitos de Dios en cada prueba que estemos viviendo. Hay dos reacciones que podemos tener: o nos desalentamos o nos motivamos. Nos desalentamos porque pues no le creímos mucho a Dios, pero si nos motivamos, estamos sabiendo que esa prueba nos va a llevar a la victoria, que Dios nos va a bendecir grandemente y que vamos a crecer y que vamos a empujar más fuerte que antes. Así que la reacción nuestra debe ser en las pruebas motivarnos para seguir adelante en los propósitos de Dios. Para motivarnos, todos los cristianos estamos bajo presión. Todos los cristianos hemos estado bajo presión siempre. Fíjate la vida de Jesucristo. Vemos que vivió bajo presiones. Dicen los evangelistas que lo buscaban para matarle, lo acechaban, lo maltrataban verbalmente, como perros rabiosos, porque los hombres no soportan que nadie les diga la verdad. Pero si vemos al apóstol Pablo, vemos en él también mucha presión, mucho sufrimiento. Vemos que fue naufragios en el mar, azotes, golpes, pedreadas, era sujeto a prisiones. Si nos vemos a Moisés, un hombre guiando a 1.000.000, perdón, de personas rebeldes, tercos, que no entendían cuál era la voluntad para sus vidas y que estaban en esa prueba porque habían sido rebeldes, no le habían creído a Dios y que habían empezado a protestar. Y entonces Dios los metió en esa prueba para que aprendieran a creer en Él y a ser obedientes. Moisés era un hombre de pruebas y de presiones. No es posible estar en un ministerio sin haber sido probados. Todos los cristianos tenemos que ser probados. Dios busca gente fortalecida, que cuando salga de las pruebas aguanten, porque cuida que Dios te diga que todavía no es momento de darte la bendición, pero si has sido fortalecido y fiel en la prueba, sobre muchos, como dice él, si has sido fortalecido y encontrado fiel, sobre muchos te pondré. Cuando comenzamos a vivir en la vida cristiana, vamos a aprender de un hombre de Dios, un hombre que no tenía excusas para vivir, que sí tenía excusas, perdón, para vivir frustrado y amargado, y era José. Era un muchacho de 16 años que fue comprado por unos mercaderes porque sus hermanos lo vendieron, porque lo odiaban, le tenían envidia y rabia porque el papá lo prefería y le hacía mantos y le hacía capas y le daba lo mejor a él.
Y entonces los hermanos lo vendieron. Está en Génesis 37. La primera prueba de José es la primera prueba que tuvo del cristiano mientras está siendo purificado. Si vemos en los versículos 8, 11 y 18, le aborrecieron. El odio era tal y la envidia se confundieron en pensamientos homicidas. Ellos tenían odio, aborrecían a José, le tenían mucha envidia. Todos los cristianos tenemos que estar preparados para sufrir persecución, rechazo. Lo más imprudente es saber, lo más importante, perdón, es saber que ese rechazo y persecución va a comenzar en nuestra propia familia. Cristo dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando el que se convierte a alguien en una casa, los primeros que los rechazan son los de su casa, haciéndole ver que abandonó la religión de nuestros padres para ir con otros, comenzará la presión y la crítica y el desprecio, porque Dios permite que sus hijos pasen principalmente por la prueba del rechazo. La prueba del rechazo si nos acobardamos, pues declinamos, pero si seguimos adelante con fuerza, con fe, con esperanza, entonces salimos fortalecidos. Los amigos nos arrebatan la tranquilidad, la paz, cuando ven que nosotros nos hemos convertido y hay algún agasajo, alguna fiesta, alguna cosa. Lo primero que hacen es ofrecernos trago, ofrecernos cosas que ya a nosotros no nos gusta. Y empiezan a retarlo a uno. Ay, pero tómese un traguito, no sea fanático, no sea religioso. A Dios no le molesta eso. Y nosotros no necesitamos nada del mundo. ¿Qué mejor oportunidad para mostrarle al mundo nuestra fidelidad a Dios? Dios nos ha llamado a ser, no nos ha llamado a ser mártires, pero su Hijo que dio la vida por nosotros, eh, se ve que Él sí se martirizó por nosotros y que fuimos bendecidos por Dios por el martirio que sufrió nuestro Señor. La segunda prueba está en Génesis 37, 7-12. Es la prueba de la pureza y está en la misma vida de José, que después yo no sé si leerla o ustedes ya la saben. Génesis 39. Espérate. Génesis 39, del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Como a José lo vendieron, y el amo lo llevó a servir a la casa de él, pero le cogió tanta confianza a José porque era tan bueno, tan fiel, que lo encargó de su casa cuando salió de un viaje a una guerra o no sé a qué, lo encargó de su casa. Entonces él se quedó encargado de la casa y de todos los oficios. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer, y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa por mí, conmigo, de lo que hay en casa, y ha puesto en mí su mano todo lo que tiene, En mí ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna casa
se ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ay, no, yo estoy leyendo mal. Ninguna cosa me ha sido revelado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, que el rey le encargó a su mujer para que la cuidara. ¿Cómo pues haría yo este mal? Pecaría contra Dios. Hablando de ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día él a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los que allí vivían. Y ella lo asedió con su ropa, lo asió, o sea, lo cogió en su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Bueno, y ahí sigue, pero entonces cuando llegó, dice que la segunda prueba es la prueba de la pureza, porque la mujer que estaba asediando al siervo de Dios, las tentaciones no son malas, lo malo es caer en ellas. Nadie puede burlarse de Dios. Debemos pedir perdón todas las noches por los pecados y por las tentaciones que hemos tenido. La tercera prueba está en Génesis 13, en 39, del 13 al 20. Y dice, pero ya leí hasta el 14, hasta el 15. Y viendo que yo alcanzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. Y ella puso junto a mí su ropa de José hasta que vino puso junto a ella la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para mí a deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó sus ropas junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban presos el rey del rey, y estuvo allí en la cárcel. Es que las gafas ni me sirven. En todo caso, lo metió a la cárcel por haber intentado estar con la mujer de él. La tercera prueba que Dios nos da entonces es la de sufrir injusticias injustamente, porque nosotros a veces cargamos con culpas que no tenemos y que somos culpados sin razón. La tercera prueba es esa, y en Primera de Pedro 2:19 al 21, ¿me la puedes leer, Rosita? ¿Cuál, Angelita? Primera de Pedro 2:19 al 21. Primera de Pedro 2:19 al 21. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Esa era la segunda prueba. Y la cuarta prueba está en Génesis 40, donde José le pidió al panadero y al copero que hablaran porque el copero, el panadero, no me acuerdo, Génesis 40, mucho, a ver. Génesis 40, 40. ¿qué? Si quieres te lo leo. En Génesis 40, 23. Ya va. Dice, y el No, jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. atrás dice que José le reveló un sueño que había tenido el copero. Y entonces él lo llamó el rey para hablar con él y él le dijo que por favor se acordara de él, que le hablara al rey de que él podía interpretar los sueños. Y al copero se le olvidó que había hecho eso. Entonces Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque uno no debe confiar en ningún hombre, debe confiar solo en Dios. Y nosotros tenemos que confiar que las pruebas son para precisamente fortalecernos en la confianza, en el amor de Dios y para fortalecernos en la fe. No nos apresuremos a esperar, que no esperemos los tiempos de Dios. Nosotros tenemos que esperar que Dios nos diga qué es lo que tenemos que aprender de la prueba. La prueba, espérame, hombre. La paciencia y la prueba es una de las grandes virtudes del sufrimiento, porque fíjate que Noé tuvo que hacer un arca que Dios le mandó porque Dios le mandó y era fiel, pero todo el mundo le decía que estaba loco, que cómo se le ocurría hacer eso, que allá nunca llovía, que donde había agua, que no había ni ríos, ni mar, ni lagos, ni nada. Él, sin embargo, le obedeció a Dios con toda la fe que tenía y hizo el arca. Y cuando llegó el diluvio, ahora sí le reconocieron pues, que él tenía razón y que la fe era lo que lo había salvado a él. Bueno, no le reconocieron, lo reconocieron en su familia porque los otros se habían muerto, pero Dios lo premió porque él era un hombre de fe y pasó la prueba. No nos apoyemos en nuestras propias fuerzas, confiemos en Dios, que es el que tiene la sabiduría y la fuerza. Entonces, en realidad, en resumen, las pruebas son para aprender la obediencia y la fidelidad. La segunda, para aprender a resistir las presiones y a ser fuertes. La tercera prueba es la de la pureza. Tenemos que ser puros, así tengamos, ¿cómo se llaman? Tentaciones. La cuarta prueba es aprender a sufrir injustamente y a fortalecernos en ello. Y la quinta prueba es aprender a confiar solo en Dios. Y volvemos a acordarnos que Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre.
En las experiencias que nosotros tenemos, hemos visto todas las pruebas que hemos tenido. Yo he tenido varias pruebas. Lupita ha tenido unas pruebas terribles con las enfermedades del niño. Erika tuvo la prueba del coronavirus, que fue terrible, pero ella, sin embargo, siguió firme con la palabra de Dios, siguió orando. Puede que no pudiera ni hablar, pero yo sé que en su mente ella oraba y oraba y oraba, y las oraciones de nosotras, y todo eso la sacó adelante. Entonces nosotros no tenemos que afligirnos por las pruebas, tenemos que fortalecernos y demostrarle a Dios cuál es nuestro corazón hacia Él. Demostrarle, porque Él sabe nuestro corazón, pero quiere probarnos, a ver si flaqueamos. Y si no flaqueamos, Él nos ayuda, nos fortalece y nos bendice y nos regala la vida eterna. Y eso es lo que pretendemos todos. Y en las pruebas aprendemos múltiples cosas, múltiples. Yo les contaba una prueba que me marcó mucho, me marcó muchísimo, fue la que me pasó en la clínica cuando, tal vez repito la historia, pero cuando tenía que hacerme unos exámenes más o menos urgentes, porque tenía la presión muy alta y necesitaba hacerme unos exámenes y me los programaron muy lejos. Entonces yo le dije al doctor y me dijo, bueno, lo único es que entres por urgencias, pero para entrar por urgencias tienes que llegar y decir que tienes dolor en el brazo, que tienes palpitaciones y ahogo, y bueno, todos los síntomas de un infarto. Y por desobedecer a mi Dios, por ser necia, sin pensarlo, porque no lo pensé dos veces, sino obedecí ciegamente. Por eso es que nosotros tenemos que analizar todos los pasos que vamos a dar. Fui y dije eso. Inmediatamente me subieron a una camilla, corrieron por el ascensor, me subieron al piso de infartados, me pusieron sueros, me pusieron pastillas debajo de la lengua, me dieron de todo. Y entré yo en una crisis que ustedes no se imaginan. Y esa prueba me duró como 20 días. Pero malísima, estuve malísima, malísima, malísima. Y estuve como 3 días en la clínica, me hicieron todos los exámenes, todo, pero yo seguía mala porque me dieron una droga muy fuerte para evitar el infarto. Y resulta que yo no tenía eso, entonces hizo el efecto contrario. Total que salí de la clínica y duré 15 días malísima, porque Jairo recibió todos los remedios que me recetaron, me hizo un cuadro y me obligaba a tomar todos los remedios. Y yo le decía en mi poca conciencia que tenía, le decía, mi amor, yo no debo tomar eso, yo no tenía ningún síntoma de infarto ni de nada. No, mamá, allá dijeron que tenías que tomarte eso, te lo tomas. Y yo sudaba y me dio ataque de pánico. Eso es horrible, no se lo deseo a nadie. Hasta que me le puse firme un día y le dije, no tomo más esa droga. Entonces, y le dije, llame al médico porque a mí no me ha querido pasar al teléfono. Y lo llamó y le dijo, doctor, mi mamá está muy mala, usted no ha querido hablarle. Le dijo, es que su mamá es muy terca, no hace caso. Yo, ¿cómo? Si está enferma es por hacerle caso a usted. Usted le dijo que fuera a la clínica y dijera esto, y a ella le están dando estas medicinas. Ella dice que no tiene por qué tomar esas medicinas. Ah, ¿así fue la cosa? Ah, bueno, dígale que la suspenda. ¿Cómo les parece la responsabilidad de ese médico? Suspendí la droga y al otro día ya empecé a estar mejor, 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 y me alenté. Pero ese es el castigo y el aprendizaje más grande que yo he tenido en mi vida por una cosa simple, por decir mentiras. Por una mentira, mire, casi me matan, porque si yo no le insisto a Jairo de que no debo tomar esa medicina, perfectamente me hubiera podido morir.
yo sentía que me moría, me daban unos ataques de pánico terribles, yo no valía nada. Por no dejarme sola, una vez me llevó a una reunión del colegio de la niña porque no tenía con quién dejarme. Yo no me podía quedar sola porque me aterrorizaba. Me senté en una esquinita así, toda cabizbaja. Y pasaban las profesoras, ¿qué le pasa, señora? ¿Tiene algo? No, no se preocupe, yo estoy bien. Y yo muriéndome por dentro. Hasta que terminó la reunión y me llevó Jairo para la casa. Pero fue terrible. Es decir, si yo contara día a día cómo fue terrible. Así que la enseñanza fue nunca en la vida decir mentira. Jamás. ¿Para qué? Ya estamos muy creciditos y muy respaldados por Dios para uno decir una mentira. Y bueno, yo creo que ese es mi testimonio. Tengo otros testimonios de cosas que me han pasado, pero tal vez ya se fue el tiempo. Y Lupita y Erika ya nos contaron sus testimonios. Rosita tiene testimonios, Claudita tiene testimonios. Todos tenemos testimonios de que las pruebas nos fortalecen, que debemos tener fe y que debemos seguir a Cristo en todo en la vida. Y cuando entremos en una prueba, pedirle a Dios que nos revele y que nos saque de la prueba. Eso nos fortalece y nos ayuda y nos bendice. Así, hermanitas, que si hay algún comentario, perdonen mis errores de lectura, pero es que estoy próxima a una operación en los ojos porque no estoy viendo bien, las gafas no me sirven. Y, en fin, les agradezco su tiempo y su paciencia. Muy bien, Angelita, bravo. No que no, no que no. No, lo hiciste muy bien. Felicidades. Pues el Espíritu Santo te guió. Buscaste todo el día al Espíritu Santo para que te ayudara. Renunciaste a una cita médica, le diste lugar a Dios y Dios honra al que a Él le honra. Así que es un primer pasito de los que vienen, Angelita. Prepárate porque ya el Señor te levantó una vez y ahora te va a hacer caminar. Ay, ay, Y ay. la palabra hace efecto, la palabra hace su efecto porque muy bien explicado, muy bien entendido y creo que muy actual el tema, muy propicio para este tiempo de prueba que estamos todos enfrentando de una o de otra manera, ¿verdad? Y lo Sí, que acabas de decir tiene mucho sentido, Angelita, porque ahora sabemos que hay un padre de la mentira. No es mentiroso, es el padre de mentira que es Satanás. Y cuando mentimos, aunque sea una mentirita chiquita, mira las consecuencias que viviste por una mentira. Entonces el Señor nos dice que la verdad nos hace libres. Y siempre aprendemos algo nuevo o reafirmamos algo que ya conocemos. Yo creo que este tiempo lo está usando el Señor para reafirmarnos. Y pues más que nada esta noche yo creo que Dios nos dice que hemos vivido pruebas y estamos viviendo pruebas a veces familiares, pues, pérdidas de la familia y todo eso. Nosotros, pues, pasamos la prueba con Erika. Eh, no somos tan fuertes como pensamos, pero el Señor nos alienta cuando estás en medio de una prueba tan dura. Fue, pues, prueba familiar juntamente con la iglesia que estaba totalmente unida. Pero sí, las pruebas se llevan orando, las pruebas se llevan confiando en el Señor y de las pruebas tú sales más fortalecida en Cristo, como tú decías. Todas las pruebas tienen un propósito y el Señor lo dice, que con la prueba nos da la salida y que la prueba nos produce paciencia. Entonces el Señor en la palabra nos dice que no vamos a pasar pruebas, pero una las pasamos porque hay un propósito y otra las provocamos, Angelita. Esa del hospital, tú la provocaste. Eso no fue el Señor. Una mentira y las consecuencias siempre nos alcanzan. Y ahí no puedes tenga, decir, es que el diablo, es que el Señor lo permitió. A veces las consecuencias son esas. Tal vez el Señor no quería que tú mintieras, pero pues sí, casi te cuesta la vida. Entonces nos deja mucha reflexión
esta enseñanza que nos has dado, esta reflexión. Para mí estuvo perfecto, Angelita. Te vi muy clara en tu expresión, usaste muy bien la palabra de Dios, los ejemplos, así que felicidades. Gracias, ¿Alguien más quiere comentar lo que hoy acabamos de escuchar y de ver levantarse a esta nueva predicadora? Adelante. Está calladita, Claudita. ¿Están calladitas? Claudita, Martita.